6 al 15. Gracias a Dios por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a estar hablando de Jesucristo Gobierna, de esta congregación que cumple 11 años, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Dice Mateo 20, 6 al 15, es la parábola de los obreros de la viña. Dice así: y saliendo como a la hora 11, en el versículo 6, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Y él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió 1 denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, ellos pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Y al recibirlo, como que no les gustó, murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día, ¿verdad? Como el calor que hacen estos días, tremendo. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Por qué es de vital importancia pertenecer a la iglesia de Cristo? Ser parte de una congregación, asistir a una iglesia local. ¿Por qué es tan importante? En el mes de mayo, en este mes de mayo 2025, gracias a Dios, a nuestro Padre eterno, a nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo, por su gracia estamos cumpliendo aquí 11 años de que estamos predicando en este lugar, aquí en Nuevo Madín, el Evangelio de Cristo. Y como dice la palabra, hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios, nuestro Señor. Dice ahí en 1 Samuel 7:12, esa no lo vamos a ver ahí en la pantalla, pero dice Ebenezer diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ha ayudado. Y el nombre de la congregación Jesucristo Gobierna, quiero decirles de dónde sale o por qué los escogimos. Hace 11 años, repito, ya tengo 40 años de estar en 4 diferentes iglesias, porque así nos ha ido llevando al Señor. Pero en esta última etapa, que empezó hace 11 años, el Señor puso en mi corazón que tenía yo que venir y predicar, empezar a predicar de su venida, de su segunda venida. Y eso hace 11 años. Imagínense yo hablando, ¿verdad? Estaba yo con un pastor al que amo mucho, el pastor Carlos, y yo quería empezar a predicar, ¿verdad? Era un ayudante era como su copastor, y yo quería empezar a predicar de que Cristo venía y de la profecía bíblica y de la escatología bíblica, pero el pastor, con un enfoque más evangelista, más de los problemas cotidianos de las personas y de la necesidad espiritual, pues decía: no, pues no es tiempo de predicar eso. Tú crees que te van a escuchar, que te van a oír, pero pues yo tenía eso en mi corazón hasta que el Señor un día me dijo: no, pues es el tiempo. Y eso fue hace 11 años. Entonces, el nombre de Jesucristo Gobierna lo pusimos por 2 razones. Una, porque como cristianos debemos aprender a permitir que la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, que es la palabra de Dios, el verbo hecho carne, como dice Juan 1, gobierne nuestras vidas. Eso es en primer lugar, y eso es para todos los cristianos. Y 2, le puse Jesucristo Gobierna porque estamos esperando ya la segunda venida
de nuestro Señor Jesucristo para que comience su gobierno milenial. ¿Sí? Y nosotros tenemos ese privilegio, quiero decirles, como iglesia, que tenemos el privilegio de ser la generación que verá a Cristo regresar por segunda vez, porque así Dios lo quiso, porque así nuestro Señor Jesús lo quiso. Entonces, por esas dos razones le pusimos Jesucristo gobierna, porque Cristo tiene que gobernar nuestras vidas, debemos aprender a que Cristo gobierne nuestros corazones, nuestra vida, pero también tenemos que aprender a que Cristo va a regresar visiblemente, porque Él lo prometió por segunda vez, a gobernar el mundo. Amén. No sin antes, pues vienen cosas muy difíciles, muy terribles, vienen para el mundo, ¿verdad? Una vez que se dé el arrebatamiento de la iglesia, que esa es una promesa que Cristo hizo, sacarnos de este mundo antes de que vengan los 7 años de tribulación que vendrán en el tiempo final, con el gobierno del anticristo, la manifestación de este gobierno. Se va a la iglesia o la iglesia que esté preparada, que esté lista, partirá con el Señor, o que estemos listos, partiremos con el Señor. En un día, en un abrir y cerrar de ojos, oiremos la trompeta y volaremos, dice la palabra de Dios, con Cristo. Pero habrá una parte de la iglesia de Cristo que no esté preparada, que se va a quedar a ese tiempo de la tribulación. Entonces, es necesario, es importante hablar, de que hablemos de esta segunda venida de nuestro Señor Jesús, que estemos preparados como iglesia. Jesús nos habló de en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, de lo que sucedería en el tiempo final, para lo cual teníamos que estar listos y preparados para su venida. Y es el tiempo. El Señor, tendremos todos aquí, los que servimos al Señor, pues tenemos diferentes llamados, visiones, lo que Dios nos haya llamado. Unos son salmistas, otros evangelistas, otros pastores, maestros, como dice la palabra, pero hay otros que fuimos llamados a avisar que es el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y yo me incluyo en uno de ellos. Entonces, bueno, leímos, escogí esta cita ahí de la parábola de los obreros de la viña, porque habla de la hora undécima, que tiene que ver, si la hora undécima, pues el undécimo es, ¿qué número es? Es el número 11, ¿verdad? Que estamos cumpliendo este año en esta congregación, en Jesucristo Gobierna. Entonces me metí un poquito a entender qué es esto del número 11, ¿verdad? ¿Cuál es el significado del número 11? De acuerdo con la palabra de Dios, con la Biblia. Porque si están de acuerdo conmigo, pues los números tienen mucho significado en la Biblia. Dios es un Dios perfecto y tiene involucrado hasta la matemática. Imagínense, para controlar todo un universo, dígame si no el Señor tiene todo controlado con tiempos, con espacios, cómo da la vuelta la Tierra al Sol, cómo no se estrellan unos astros con otros, o sea, como Dios tiene todo bajo control. Y los números pues son importantes en la palabra de Dios. Dios dice en la palabra que creó al mundo en 6 días, el séptimo día reposó. El número 3, ¿verdad? Tiene que ver con la Trinidad de Dios, con la Trinidad del hombre, somos espíritu, alma y cuerpo. 12 apóstoles, qué sé yo, o sea, los números son importantes en la Biblia. Entonces yo me puse a investigar, bueno, ¿qué es esto del 11, verdad? Y cómo lo podemos ligar, ¿verdad? A este onceavo aniversario de esta congregación. No nos confundamos con la gematría hebrea, ¿verdad? En la cual le asignan números a las letras hebreas para darles una interpretación, un significado, que a lo mejor sí puede tener mucho de validez, pero bueno, esa es otra historia. Más bien en la Biblia, ¿qué significan los números? ¿Qué significados, por ejemplo, tiene el número 11? El número 11 lo podemos asociar con un estado de inconclusión, algo que está a punto de ser concluido. Por eso esta parábola del
los obreros de la viña, el Señor se va mucho sobre el onceavo, los que fueron llamados en la última hora. Porque en la Biblia, en la palabra de Dios, pues, simplemente para que veamos esto de los números, pues el día consta de 12 horas. Un día de trabajo consta de 12 horas. No son las 8 horas que nos dicen, vamos a trabajar nada más 8 horas. No. Bíblicamente, un día de trabajo es de 12 horas. Entonces dice que el mayordomo, el dueño de la viña, sale a contratar obreros para la viña. Es simbólico de nuestro Señor Jesucristo saliendo a contratar obreros o siervos suyos para que prediquemos el Evangelio. Y sale a diferentes horas, pero sale específicamente a la hora onceava o a la hora undécima, o sea, una hora antes de que se cerrara el día. Acuérdense que el día hebreo comienza a las 6 de la tarde y termina hasta las 6 de la tarde del otro día. Y dice que el Señor sale a la hora 11, o sea, un poquito antes, a las 5 de la tarde, antes de que atardeciera. Sale a buscar todavía obreros. Entonces, el 11, ¿de qué nos habla el número 11 en la palabra de Dios? El 11, pues nos habla de que salimos a trabajar a una hora que ya está a punto de terminar el día. El 11 nos habla de algo que necesita todavía ser perfeccionado o completado. Representa un tiempo de juicio, un cambio que viene. En algunos contextos el número 11 en la palabra de Dios está relacionado con la necesidad de prepararnos, con la necesidad de tener un crecimiento espiritual. Ese número 11 en algunos textos bíblicos se interpreta como una representación de algo que no ha sido alcanzado todavía. Todavía no terminaba el día y ya estaba el Señor saliendo a contratar todavía obreros. Hasta que llegó, ¿qué? Dice ahí la Escritura, hasta que llegó el atardecer. Hasta que llegó las 6 de la tarde, entonces le dice al mayordomo, que es figura ahí del Espíritu Santo, ve y haz cuentas y págales. Así un día el Señor, ¿verdad? El Señor nos llamará a cuentas y nos va a pagar a cada uno conforme lo que hayamos hecho. Y no importa la hora que hayamos salido, o sea, ya hay un contrato de parte de Dios con nosotros, con su iglesia, con sus siervos, con sus llamados, y hay un contrato y hay una recompensa. En este caso dice aquí la parábola que era un denario al día, y a todos el Señor les pagó un denario. A los que habían soportado el calor del día pensando que iban a recibir más, pues hasta se molestaron y murmuraron, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, no les hago agravio porque en eso convenimos, en eso quedamos. Y los que salieron a la hora onceava, casi en el tiempo final, pues también recibieron lo mismo. Bíblicamente estamos en un tiempo, en la historia, en el cual el Señor ya viene. Nosotros somos como esos obreros que fuimos llamados a la hora onceava, ¿sí? A la hora onceava, ya casi para llegar el regreso del Señor. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado y que hemos estado predicando aquí durante los últimos 11 años. Imagínense si cómo está el mundo ahorita, que cuando comenzamos hace 11 años yo les empezaba a decir que Cristo viene, el Señor ya está a las puertas, tenemos que prepararnos. Pues mucha gente no creía, o muchos todavía en la iglesia ni siquiera creen que Cristo vaya a regresar, o tienen diferentes enseñanzas o doctrinas en las cuales se les han enseñado de que pues Cristo, pues quién sabe cuándo venga, ¿verdad? O si venga, ¿no? Algunos ni creen, ¿verdad? Hay burladores, dice la palabra, dice que, pues ¿dónde está su venida? Dice, se ha predicado en 2000 años y todavía Cristo no viene. Pero Cristo sí viene, se los puedo asegurar.
de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que dice la Escritura. El número 11 es casi llegando a esa medianoche. Ahí en la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Dice que el Señor vino a la medianoche. Es más, hay un reloj en el mundo, ¿verdad? Un reloj del día final o del tiempo final, que dice que ya estamos cerquita de esa hora, de las 12 de la noche. Es un reloj que sacaron los científicos seculares donde dicen, no, pues el mundo se va a acabar, ¿verdad? Ya casi se va a acabar. Y que ya casi está pegado a la medianoche. Pero sabemos nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, que ese tiempo está a punto de llegar porque Cristo va a regresar. Va a poner orden en el mundo. Otro ejemplo, ¿verdad?, de la falta de preparación que nos habla el número 11, es por ejemplo en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel no tuvo la fe ni la preparación suficiente para entrar a la tierra prometida, lo que les llevó a tener que pasar una espera de 40 años dando vueltas en el desierto. No estaban preparados para entrar a la tierra prometida. El Señor los había sacado de Egipto, de la tierra de esclavitud, donde habían sido esclavos ahí de Faraón. Pero ¿qué pasó con esa generación que salió de Egipto? Pues no estuvieron preparados y el Señor los estuvo dando vueltas, un trayecto que se pudo cumplir en 2 semanas. Bueno, pues se la pasaron 40 años dando vueltas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para entrar a la tierra prometida. De eso también nos habla el número 11, o sea, de que muchos no están preparados. En la iglesia tenemos que prepararnos para la hora doceava. Porque ¿qué significa el número 12? De acuerdo a la Biblia. El número 12, ¿verdad?, que le sigue, ese sí nos habla de conclusión, algo que está concluido. El número 12 nos habla de algo que está completo, de un orden divino, de que una organización está completa, una estructura está completa. Nos habla de un gobierno perfecto. Por ejemplo, Dios levantó las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Jesús, ¿sí? Cada vez que murió uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesús, tuvo que ser reemplazado con otro. Judas lo reemplazó Matías, luego viene Jacobo, y lo mata Herodes, y el Señor levanta otro apóstol y levanta al apóstol Pablo. Por eso Pablo dijo, pues yo soy el último de los apóstoles, ¿sí? Porque es importante, porque a Dios le interesa la completitud, su gobierno que esté completo. Están las 12 puertas de Jerusalén, las 12 piedras que llevaba el sumo sacerdote en su vestidura, eran 12, ¿por qué 12? Están los 12 meses del año, las 12 horas que decíamos del trabajo, que cada día. Entonces estamos en el número 11, así yo lo estoy relacionando con respecto al tiempo que estamos cumpliendo en esta congregación. Es una relación la que estoy haciendo únicamente, que nos habla de que estamos en un tiempo de preparación, estamos en un tiempo de que juicios de Dios vienen, se acercan, necesitamos estar listos y preparados, ¿verdad?, para entrar a esa tierra prometida, para entrar en ese arrebatamiento, para que nos vayamos con la iglesia de Cristo a las bodas del Cordero. Por eso gritaban ahí en Mateo 25, ¿verdad? Dice, le decían, el Señor viene. Dice que eran 10 vírgenes, se quedaron 5, todas se quedaron dormidas, pero 5 eran sensatas, 5 insensatas, hasta que se quedan dormidas y de repente oyen, el esposo ya viene. Salgan, estén listas. Y salieron todas, pero unas estaban preparadas, otras no estaban preparadas. Unas se fueron, otras quisieron prepararse ya en ese momento, pero ya no tuvieron el tiempo para prepararse, porque ya había pasado el tiempo. ¿Qué quiero decirles con esto? Son tiempos
Son tiempos, Dios tiene todo bajo control, pero en sus tiempos. Y hoy es un tiempo de estar listos, de estar preparados. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios vienen. Dios está preparando ahorita a Israel porque viene el día de la angustia de Jacob, que serán 7 años de juicios. Y Dios los está preparando. Porque en ese tiempo dice la palabra que ellos aceptarán nuevamente, o no nuevamente, sino por primera vez aceptarán a Jesús como el Mesías Salvador, cuando se den cuenta que el anticristo no era su salvación, cuando se den cuenta que el templo, el tercer templo que están por construir, ya muy pronto se den cuenta pues que se les mete ahí el anticristo y pide ser adorado y lo rechazan, y entonces ellos aceptan hasta ese momento a Jesucristo como su Salvador. Como la historia de José, ¿verdad? Cuando José lo quieren matar sus hermanos, deciden no matarlo, lo echan en una cisterna, luego lo venden a los egipcios, y todo lo que tuvo que vivir José hasta que el Señor lo levanta como el segundo de Faraón, y viene y se rebela, vienen sus hermanos con él, no lo reconocen la primera vez, pero la segunda vez sí lo reconocen. La historia de José es figura de nuestro Señor Jesucristo. Así le va a pasar al pueblo de Israel. En la segunda ocasión que viene el Señor, lo van a reconocer como su Salvador. Entonces, eso es el simbolismo del número 11. Lo que les quiero decir con esto es el tiempo que estamos viviendo. Ya estamos muy cerquita de que Cristo regrese. ¿Sí? Todavía estamos incompletos. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo venga, hasta que seamos transformados, dice la palabra. Hoy tenemos que librar todavía con este cuerpo de muerte, escribió ahí en Romanos el apóstol Pablo. Pero cuando venga Cristo, ¿verdad? Pues seremos transformados, seremos hechos a su imagen, estaremos completos en Cristo. Cuando ahí sí estaremos completos cuando el Señor venga. Entonces, ¿por qué es necesario asistir a la iglesia o venir a la iglesia? ¿Por qué Jesucristo edificó una iglesia? Nos podemos preguntar. ¿Por qué es tan importante que seamos parte de la iglesia de Cristo, que nos congreguemos, ¿sí? Que pertenezcamos a la iglesia de Cristo? Dice Efesios 4:11, esa sí la vamos a poner ahí en las pantallas, o si gusta acompañarme en su Biblia. Vamos a leer por qué es importante ser parte de la iglesia de Cristo. Es de vital importancia. Dice Efesios 4:11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿para qué levantó Cristo a una iglesia? Instituyó diversos ministerios, trabajos, como quieran llamarle. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para perfeccionar a la iglesia. Por eso es necesario, ¿verdad? Para que llegáramos, dice ahí la Escritura, para que llegáramos a tener una sola fe, para que estuviéramos unidos, ¿verdad? La iglesia,
aunque todos somos entes diferentes, pero todos tenemos el Espíritu Santo, que eso es lo que nos hace la iglesia, nos hace la asamblea de Cristo, para que tengamos todos una fe, para que seamos unidos, para hacernos crecer para el trabajo y función de la iglesia, que es el de predicar el Evangelio de Cristo, el hacer discípulos. Esa es la función de la iglesia. O sea que Jesús no nos ve solamente como entidades separadas, independientes, sino nos ve como personas que conformamos su asamblea, porque eso significa, iglesia significa asamblea, viene del griego eclesia, asamblea. Él nos ve como su grey, ¿sí? Como su asamblea de creyentes, como su cuerpo, como sus ovejas que tienen un pastor, un buen pastor que es Cristo. Así nos ve el Señor. Pero el Señor nos ve como iglesia. El mensaje que le da Jesús, o la revelación que le da Jesús al apóstol Juan para que escribiera el libro del Apocalipsis, que eso significa revelaciones, ¿sí? Ahí en el capítulo 2 y 3, el Señor se dirige, le da un mensaje, le dice: escribe al ángel de cada iglesia o al pastor de cada iglesia, y le dice que les dé este mensaje, pero se los da como iglesia, no se los da de manera personal, no fueron cartas dirigidas. Oye, quiero que le digas como las cartas que escribió Pablo, ¿no? A Timoteo, a Tito, no, fueron cartas personales. Estas cartas fueron escritas por el dedo de Dios, por Cristo mismo, pero para las iglesias. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, nos ve como una iglesia, como una asamblea. No fueron dirigidas, ¿verdad?, a llaneros solitarios. Muchos creen que no necesitan ir a la iglesia, y no, es fundamental, es vital pertenecer a la iglesia. En Hebreos 10:25 está escrito un mandato que nos dio el Señor. Creemos que fue el apóstol Pablo el que escribió Hebreos, aunque no la firmó, pero bueno, tiene mucho estilo del apóstol Pablo. Y dice así, Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Amén. ¿De qué día nos habla aquí el escritor de Hebreos? ¿De qué día creen que nos está hablando? Aquí el escritor de Hebreos, claro está que nos estaba hablando de la segunda venida de Cristo, el día de que Cristo regresa. Recuerden que la segunda venida de Cristo está dividida en dos. El arrebatamiento al principio de los 7 años de la tribulación, es pretribulacional, y el regreso de Cristo visible a la tierra, ya con su iglesia siendo su esposa, al terminar los 7 años de la tribulación en el mundo. Regresará Cristo. ¿Para qué? Para establecer sus pies ahí en el monte de los olivos, entrar a Jerusalén y empezar a gobernar, y va a gobernar 1000 años. Pero para eso se tienen que cumplir esos 7 años de tribulación en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué día nos hablaba aquí el escritor de Hebreos? Pues del día del Señor. Porque dice: no se dejen de congregar. O sea, es fundamental, tenemos que congregarnos como iglesia. Somos una iglesia, Cristo nos ve como iglesia. Amén. Es un error no congregarte, o pensar que pues ya como en las redes, ¿verdad?, pues me puede echar unas botanas de predicaciones, ¿verdad?, del predicador que más me guste o el que menos me disguste, o no sé yo, ¿verdad? Y ya con eso ya estoy bien con el Señor. No, tenemos que ser parte de la iglesia. El reunirnos como iglesia nos proporciona diversas bienaventuranzas, bendiciones, ya que el reunirnos como iglesia nos va a dar dirección, nos va a dar crecimiento espiritual, vamos a recibir enseñanza, sana doctrina. Por eso es importante ir a una iglesia de sana doctrina. Nos va a dar ánimo, nos animamos unos a otros, oramos unos por otros, nos da fortaleza, nos da fe, esperanza, se nos exhorta, ¿verdad? Nos exhortamos.
¿sí? A vivir la vida que a Dios le agrada en santidad. ¿Para qué? Para guardarnos, para que cuidemos nuestra salvación como temor y temblor, como escribió Pablo. Guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Por eso tenemos que venir a la iglesia, ser parte de la iglesia. Es más, como decíamos al principio, ¿verdad? Y esta es una bendición de nuestro Señor, que el Señor está presente cuando están dos o más reunidos, o tres, dice, en su nombre. No dice cuando estén miles reunidos, amén. Cuando estén dos o tres, es iglesia. Eso lo dijo el Señor ahí en Mateo 18:20. ¿Sí? Por ejemplo, veamos un ejemplo del valor, importancia de pertenecer a la iglesia de Cristo. Vamos a ver lo que le pasó al apóstol Pedro. Vamos en Hechos 12:5. Vamos a ver cómo un día fue apresado Pedro. ¿Y qué fue lo que le pasó? Hechos 12:5, Hechos 12:5 dice así: mientras Pedro permanecía preso, la iglesia, ¿cuál iglesia? La iglesia donde él asistía, claro está, oraba constantemente a Dios por él. Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Los estaba bien cuidadito Pedro para que no se les fuera a ir. Era de noche y Herodes ya había planeado llevar a Pedro al día siguiente. O sea, ya eran los últimos momentos de la vida de Pedro en realidad. De pronto dice que se le apareció un ángel. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate rápido. O sea, de volada. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. El apóstol Jacobo, como dijimos hace rato, hermano de Juan, acababa de ser ejecutado por Herodes, por el rey Herodes. Fue el primero de los apóstoles que fue un mártir. Jacobo era hermano de Juan. Y el apóstol Pedro dice que ya lo habían metido a la cárcel, estaba sumamente custodiado. O sea, no había manera de que se pudiera escapar. Ya lo iban a pasar al día siguiente por las armas, ¿verdad? ¿Sí? Ya iba a ser ejecutado al día siguiente. Pero ¿qué hacía la iglesia donde asistía Pedro, donde conocían a Pedro? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba por él. ¿Qué tal si Pedro no hubiera tenido iglesia? ¿Qué le hubiera pasado a Pedro? Pues si se lo echan, hubiera pasado por las armas, le hubieran dado cuello, ¿verdad? Como dijera el chinito. Al día siguiente ya le iban a dar cuello. Y miren que la iglesia oraba, pero ni siquiera tenía mucha fe, ¿verdad? Porque no creían del todo que Dios los escuchara. Y a veces así nos pasa como iglesia, a veces pensamos que Dios no nos escucha. Pero sí, Dios nos escucha y nos responde. Y responde nuestras oraciones como iglesia, sobre todo. Ya que pensaron que cuando Pedro, ¿verdad?, lo había liberado ese ángel que se le apareció, fue a tocarles. Pedro ahí, ¿quién es? No, pues o le abrió ahí una hermana, ¿verdad? Y dice que le cerró la puerta en la cara, como diciendo, y les fue a avisar a todos: es Pedro, es Pedro. Dice: no, ¿cómo crees? Y a Pedro pues ya se lo echaron, ya se lo van a ejecutar. ¿Cómo crees? Y creían que veían espíritu. ¿Sí? Que estaban viendo un espíritu. Pensaban que ya era el alma en pena de Pedro después de haber sido ejecutado. Pero no, el Señor había respondido sus oraciones. ¿Por qué? Porque Pedro era parte de la iglesia. La iglesia oraba por él. ¿Sí? Esto que nos sirva a entender, ¿verdad? Que cuando oramos como iglesia, el Señor sí responde las oraciones. Amén. ¿Sí? La iglesia a la que pertenezcamos debe estar orando continuamente por nosotros. Aquí debemos estar orando unos por otros. Les voy a dar 4 beneficios básicos de pertenecer a una iglesia, de la importancia de la pertenencia a la iglesia de Cristo. Y esos están escritos ahí en Hechos capítulo 2, 42. ¿Por qué es necesario? ¿Qué beneficios obtenemos
de pertenecer a una iglesia, a estar en una iglesia. En la iglesia de Cristo, claro está. Dice Hechos 2:42. Miren lo que hacía la primera iglesia, la iglesia primitiva, como se le llama, o la iglesia apostólica, que es la iglesia desde que Cristo ascendió al cielo, llegó a Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo y hasta Juan, que muere por ahí del año 100 de nuestra era. Esa es la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cuestiones básicas, fundamentales de lo que es la iglesia de Cristo, de lo que debemos hacer como iglesia de Cristo. En primer lugar, la perseverancia. Perseverar, dice que perseveraban. Una iglesia y en lo personal, ¿verdad? Tenemos que ser perseverantes. La perseverancia está la bendición. O sea, no podemos ser un día cristianos y al día siguiente pues ya no tanto, y al tercer día pues ya no soy cristiano, o ser cristianos de domingo nada más, ¿verdad? Oramos los domingos y leemos la Biblia el domingo, pero ya después toda la semana ya ni oramos ni leemos la Biblia. La perseverancia es fundamental. Perseverar en recibir la enseñanza de la sana doctrina. Dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes establecieron la doctrina para la iglesia de Cristo? Bueno, está nuestro Señor Jesús en los evangelios, pero en la iglesia la doctrina la establecieron los apóstoles, principalmente el apóstol el apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Pero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza. Por eso tenemos que venir a la iglesia para recibir enseñanza continuamente, perseverar. Siempre habrá algo que aprender, siempre aprenderemos algo nuevo en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Tenemos que ser perseverantes, de principio a fin. Por eso Pablo escribió cuando iba a ser ejecutado ya al tiempo de su muerte, dice, he perseverado, he guardado la fe, por lo tanto me espera la recompensa que el Señor tiene, la corona de justicia para que el Señor tiene para los que perseveran. O sea, la perseverancia es fundamental en la iglesia de Cristo. Perseverancia, perseverar. ¿En la qué? En la doctrina. En la doctrina. ¿De quiénes? De los apóstoles. Toda doctrina que esté fuera de lo que el Señor nos enseñó ahí en las Escrituras, pues es un error, es una doctrina falsa. El Señor me dijo, y así se crearon muchas religiones, ¿verdad? No, es que acá el Señor me dijo que esta es la nueva doctrina, ¿verdad? De los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas, o sea, terrible. Del mismo catolicismo que surgió en el siglo IV, que fusiona ahí la doctrina sana cristiana con el paganismo de Roma, de los romanos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, perseverancia. En segundo lugar, ¿qué hacía la iglesia? Tenían comunión, tenían coinonía, interactuaban unos con otros, ¿verdad? Dice en la comunión, dice unos con otros. Tenían relación con los hermanos. ¿Para qué? Para edificarnos unos a otros. ¿Qué mejor amistad que tengamos que sean hermanos en Cristo, con la misma fe? ¿Para qué? Para edificarnos unos a otros. ¿De qué nos sirve tener amistades del mundo? A menos de que les estemos predicando. Si no, ¿qué te van a dar? ¿Qué te van a enseñar? Te van a querer jalar a sus ideas, a su mundo. Ahora sí es que es un mundo sin Cristo, sin Dios, sin fe, sin arrepentimiento. Es un mundo como te lo pinta ahora sí, que como le pintan el mundo a los jóvenes,
con engaño, con mentira y más ahora con la tecnología. Es terrible, o sea, es un espíritu demoníaco, un espíritu de engaño, de error. ¿Sí? Siempre, aun cuando nosotros le estemos predicando a personas del mundo, pues tendremos que guardar nuestra distancia con ellos. ¿Sí? O sea, la comunión, para eso está la iglesia, para tener comunión, relación unos con otros. Eso es como la relación que tenemos con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesús, con el Espíritu Santo. Tenemos coinonía, comunión, debemos de tener coinonía, que el Señor nos conozca, que el Señor no vaya a venir un día y nos vaya a decir, pues yo ni te conozco. Pues eras de la secreta, ¿verdad? No, es que yo era cristiano, pues sí, pero de la secreta, hijo, porque aquí ni te conocimos. Al profeta Daniel le dijeron los ángeles, eres muy amado, aquí te conocemos. O sea, ¿cuánto te conocen en el cielo? O sea, yo te pregunto a ti, o debemos de preguntarnos, ¿cuánto nos conocen en el cielo? ¿Nos conocen los ángeles? Porque oramos todos los días. ¿Nos conoce el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Nos conoce o somos unos completos desconocidos allá en el cielo? Nos podemos preguntar. Hasta los demonios, exactamente, exacto, es eso. Sí, porque cuando no somos reconocidos, pues pasamos desapercibidos, ni se meten con nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos a nuestro Padre y caminamos con Cristo y predicamos el Evangelio, pues entonces ahí sí el infierno pues tiembla, ¿verdad? O sea, nos tenemos que dar a conocer, amén. Nos tienen que conocer aún los demonios. Y eso es como, conforme a esa comunión, esa interacción. Que seamos parte, que tengamos relación con los hermanos, que nos edifiquemos unos a otros como iglesia, amén. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo, amén. Estamos en el mundo como iglesia, como congregación. Lo tercero que hacía la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, es que partían el pan. Eso quiere decir que ellos tomaban la cena del Señor continuamente, regularmente. ¿Para qué? Para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, como Jesús mismo se los había enseñado y nos lo ha enseñado a nosotros. Si no estás tomando la cena del Señor continuamente, ojo lo que voy a decir, no te engañes a ti mismo, no estás siendo parte de la iglesia de Cristo. Por eso necesitamos una iglesia local para tomar la cena del Señor. No es cualquier cosa tomar la cena del Señor. Hoy la vamos a tomar en gratitud a que Dios hasta aquí nos ayudó 11 años. Gloria a Dios, cumplimos de tomar la cena del Señor. Y tomar la cena del Señor trae una bendición para nuestra vida tremenda, como no tienen una idea. De tal manera que si no estás tomando la cena del Señor, no te engañes. No, es que yo acá soy el llanero solitario y soy el cristiano que Dios me ama de todas maneras, vaya o vaya a la iglesia. No. Tienes que tomar la cena del Señor y eso se hace en una iglesia, en la iglesia a la que pertenezcas. Amén. Ahí dice que eso hacía, partían el pan. Tomaban la santa cena, o la cena del Señor, ya santa, no quiero decir esa palabra santa porque es religiosa. Si no estás tomando la cena del Señor, continuamente, no nos engañemos. No somos parte de la iglesia, es un mandamiento del Señor, lo tenemos que hacer en memoria de Él para recordar su sacrificio. Ahorita que pasó la llamada Semana Santa, ya a los religiosos ya se les olvidó que Cristo fue una vez a la cruz, que derramó su sangre, ya vieron las películas, pero ya se les olvidó. Pero a nosotros, a un cristiano no se nos puede olvidar.
Todos los días tenemos que darle gracias a Jesús, que fue a la cruz a morir por nosotros. Ese es el Cordero que nos vino a dar vida. Tenemos que ser agradecidos con Él todos los días. Y cuarto y último punto, ya con eso estoy casi terminando, en las oraciones. ¿Para qué es necesario pertenecer a la iglesia de Cristo? Pues para que oren por mí, para que yo ore por otros. Es indispensable tener una vida de oración, de comunión con Dios, personalmente y como iglesia. Amén. Tenemos que orar en lo personal y como iglesia. Es necesario el que oremos unos por otros, como lo hicimos hace unos momentos, que estemos orando por las diversas necesidades, los problemas, los ataques del enemigo que nos vienen, ¿verdad? Van y vienen. A Jesús un día, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado por Satanás, dice que cuando terminó esa tentación, Satanás lo dejó un tiempo, pero un tiempo nada más, porque luego viene otra vez y así es esto. Por eso la oración debe ser continua. Necesitamos una iglesia, ¿sí? Necesitamos los ministerios de la iglesia. ¿Para qué? Para crecer. Por ejemplo, pues aquí tenemos un testimonio, ¿verdad? De nuestro hermano, amigo, pastor, ministro de alabanza, evangelista, nuestro hermano Yahán Pulido, que qué bonito apellido, ¿eh? Dios te ha bendecido grandemente. Pero aquí está nuestro hermano con su pastor, ¿sí? Su líder espiritual después de 40 años, aunque nos perdimos de vista, ¿verdad? Un buen tiempo, pero aquí está el hermano. Llegó hace 2 años y pues no sabía lo que iba a pasar. Pero el Señor lo trajo aquí, ¿para qué? Para que nosotros como iglesia estuviéramos orando por él. Muchos ya lo daban por muerto a nuestro hermano Yahán. Así es, hermana. No sé hace cuánto tiempo conoce al hermana Fátima. ¿Un año? Fíjate. No, pues hace 2 años ya, muchos ya daban por muerto, y a lo mejor ya ni lo hubieras conocido. ¿Sí? Ya lo daban por muerto, ¿verdad? En su proceso, que ha sido un proceso complicado, muchas operaciones, problemas en el riñón, una prueba en su vida tremenda. Y miren, ya con las oraciones ya está casado, está otra vez. No se murió, no se nos murió el hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia ora, porque la iglesia oró por él. Amén. Ya se volvió a casar, no está cansado nuestro hermano, está casado otra vez. Ya unió fuerzas con nuestra hermana Fátima, que también tiene su testimonio, o sea, gloria a Dios. ¿Por qué pudo suceder esto, hermanos? Solamente lo doy como un ejemplo. Porque la iglesia a la que pertenece nuestro hermano, ¿verdad?, estuvo orando por él. Este es el poder de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Entonces, ¿qué beneficios trae a nuestras vidas la pertenencia a la iglesia de Cristo? El pertenecer a una iglesia local, pues nos va a dar vida, nos va a dar paz, liberación, amor, cobertura, protección, sanidad, perseverancia, preparación, gozo, ¿verdad? Frutos del Espíritu, como quieran decirlo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso viene cuando nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Las iglesias del primer siglo, las de la era apostólica que comentábamos ahorita, generalmente eran iglesias pequeñas en número. Se reunían generalmente en las casas, no se reunían en templos, se reunían generalmente en las casas, en el campo, al aire libre, ¿verdad? Ahí se reunía la iglesia.
No oraban en los grandes templos, ¿verdad? Con grandes multitudes, no. Eran iglesias pequeñas. Es más, el modelo de iglesia, yo siempre he enseñado, que nos dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando fue conformada la iglesia, inicia la iglesia, dice que eran 120. Y de ahí el Señor los tocó y ¡bum!, los esparció. O sea, ya eran, para estar en una sola iglesia, no, ya 120 máximo. Es más, si aquí creciéramos un día 120, ¿verdad? Pues habrá que pensarle, bueno, vamos a ver a los hermanos que ya estén listos, preparados, pues váyanse a levantar otra iglesia, qué sé yo, diferentes ministerios, ¿verdad? Los 120 reunidos ahí en el aposento alto, de ahí se esparcieron, ¿verdad? A toda Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Por eso es necesario ser parte de la iglesia, y más ahora, como escribió ahí en Hebreos. Cuanto más, no dejando de congregarnos, cuanto más que el día se acerca. Una cosa es segura, les puedo asegurar que cada aniversario que hemos cumplido o que lleguemos a cumplir aquí en Jesucristo Gobierna, estamos cada día más cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en la hora 11ª. El Señor salió a contratar obreros en la hora 11ª. Por eso le puso tanto énfasis nuestro Señor en esa parábola, a la hora 11ª. Porque ya viene el Señor, ya viene Cristo, ya viene su segunda venida, ya nos vamos. El Señor está a la puerta. El Señor le dijo ahí a la iglesia de Laodicea: aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Era una iglesia negligente, fría, tibia. Es la iglesia del tiempo final, la iglesia en apostasía. Esa es la iglesia de Laodicea que nos ha tocado vivir. ¿Sí? Cuando cuando nace Israel como nación, el 14 de mayo de 1948, empezó la cuenta regresiva. La última generación, antes de que Cristo lo dijo, ahí en Mateo 24, 32, si mal no recuerdo, la parábola de la higuera, que después vamos a estar hablando de eso, de la parábola de la higuera a Israel en esta semana en los videos. Entonces nos acercamos, ¿cuánto más cuando el día se acerca? Ya estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya viene el Señor, ya vamos pronto a oír esa trompeta, hermanos. Por eso es necesario, ¿sí?, que no dejemos de congregarnos, que seamos parte de la iglesia, que seamos como iglesia, que seamos tenidos por dignos de ser llevados. ¿Así es? ¿Están de acuerdo conmigo? Pues vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, gracias al tiempo que el Señor nos ha permitido vivir. Es una gracia, es una bendición, y sobre todo ser parte de su iglesia, estar en la iglesia. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, en este aniversario que estamos cumpliendo aquí en esta congregación local. Te damos gracias porque nos has permitido en estos 11 años aprender de ti, sobre todo estar listos y preparados para tu venida, Señor. Gracias por el enfoque que nos has dado en esta congregación. Gracias, Señor, que somos esos atalayas, Señor, o queremos ser esos atalayas, que estemos avisando que tú ya vienes, que ya estás a las puertas, que ya pronto vienes, Señor, y tenemos que estar listos, preparados como iglesia, Señor, para tu venida. Te damos gracias, Señor, te doy gracias por esta congregación, por esta reunión que hemos tenido el día de hoy, que ha sido de grande bendición. Y gracias, Señor, que estemos listos, que estemos preparados para tu venida, Señor. Te damos la honra y la gloria. Y gracias por estos 11 años
podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado y nos vas a ayudar hasta el momento de tu venida. Sí, como iglesia decimos, sí, ven Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, la paz de Cristo. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, damos gracias al Señor.